No sabía que la casa que compartíamos escondía tanto veneno. Mi nombre es Paula y tengo 33 años. Siempre me consideré una mujer tranquila, de esas que prefieren la estabilidad por encima del drama. Estudié administración, tengo un trabajo fijo, no gano millones, pero vivo bien. Me casé hace 7 años con Fabián, un hombre que conocí en la universidad. Él era todo lo que yo pensaba que quería, atento, divertido, de buena familia, y sobre todo, parecía tener una relación muy cercana con su madre, lo cual al principio me pareció adorable. Claro, en ese momento no sabía lo que eso realmente implicaba. Desde que nos casamos, vivimos en una casa que me dejó mi abuela. Ella y yo teníamos una relación muy especial. No tuve mamá presente, y ella fue como una madre para mí. Me crió con amor y me enseñó a valerme por mí misma. Cuando falleció, me dejó su casa en herencia, pero por temas personales y por evitar problemas, no se lo conté a nadie. Ni siquiera a Fabián. Él sabía que era de mi familia, pero asumió que la propiedad seguía siendo parte del patrimonio de todos. Yo nunca lo corregí. No pensé que eso fuera relevante. Con el tiempo, pensé que estábamos construyendo una vida juntos, y lo material me parecía secundario. Error mío. Fabián, por otro lado, comenzó a comportarse como si la casa fuera suya. Tomaba decisiones sobre arreglos, decoraciones, incluso sin consultarme. Y yo, por paz, lo dejaba. No me molestaba tanto eso, sino el hecho de que cada vez que su madre venía a visitarnos, lo trataba como si viviera en su propia casa. Emilia, mi suegra, es una mujer dominante. Siempre tiene una opinión para todo, y no conoce la palabra límites. Desde el primer día cruzó la puerta como si fuese la dueña del lugar. Llegaba sin avisar, se metía en la cocina, cambiaba cosas de sitio, redecoraba a su gusto y yo, otra vez, me quedaba callada. Pensaba que era normal. Que era parte de estar casada. Incluso cuando dormía en nuestra habitación porque decía que le dolía la espalda en el cuarto de huéspedes, yo no decía nada. Fabián le tenía una paciencia infinita. Y yo me decía a mí misma que era mejor no generar conflictos. Así me lo enseñaron, paz primero. Pero la paz tiene un precio. Con los años, Emilia comenzó a venir cada vez más seguido. Ya no era una visita ocasional, era casi residente fija. Yo llegaba del trabajo y ella ya estaba ahí, con las llaves, cocinando, viendo televisión. A veces no sabía si saludarlas o pedirles permiso para entrar a mi propia casa. Y cuando se quedaba a dormir, Fabián dormía a veces en el sofá con ella viendo películas, como si fueran pareja. Decía que era por compañía. A mí me incomodaba, claro, pero él lo justificaba todo. Que era su madre, que estaba sola, que estaba vieja, que tenía depresión. Y yo, otra vez, callaba. Pero hubo una noche, hace algunos meses, en que me desperté a eso de las 3 de la mañana porque escuché voces. Pensé que estaban viendo una película. Bajé las escaleras sin hacer ruido, y los vi. Estaban en la cocina, muy juntos, hablando en susurros, pero no era el tono normal de una conversación madre e hijo. Había algo más. No puedo explicar exactamente qué fue lo que sentí, pero mi cuerpo reaccionó. Sentí náuseas. Fue un presentimiento, una energía que no había sentido nunca antes. Me miraron y fingieron normalidad, pero algo cambió esa noche. Empecé a observar más. Noté cómo me hablaban diferente, cómo se hacían gestos entre ellos cuando creían que yo no los veía. Cómo sus bromas se volvían privadas. Incluso vi cómo él borraba mensajes cuando ella le escribía por WhatsApp. No era paranoia. No podía hacerlo. Pero tampoco tenía pruebas. No podía acusarlos de algo sin tener claro qué era ese algo. Lo peor es que ellos empezaron a comportarse como si yo estuviera de más en mi propia casa. Un día, Emilia me dijo que quizás yo necesitaba un tiempo fuera para que las cosas se acomodaran. Fabián no dijo nada. Solo desvió la mirada. Y ahí supe que esto iba mucho más allá de lo que parecía. Ahí supe que debía empezar a guardar silencio, pero con los ojos bien abiertos. Yo solo quería entender qué estaba pasando, pero terminé descubriendo algo peor. Desde aquella noche en la que los vi hablando en la cocina como si compartieran un secreto, algo dentro de mí se quebró. No era rabia. Tampoco tristeza. Era una mezcla de incomodidad,
desconfianza y una sensación constante de que me estaban escondiendo algo. A partir de entonces empecé a prestar atención, a observar los detalles. Lo primero que noté fue que Fabián había cambiado su contraseña del celular. Siempre la había tenido, pero antes no le importaba que yo lo tomara para poner música o ver fotos. Ahora lo llevaba encima a todas partes, incluso al baño. Y si por algún motivo lo dejaba en la mesa y yo me acercaba, se tensaba. Apagaba la pantalla con rapidez, como si escondiera algo urgente. Emilia, por su parte, empezó a aparecer más seguido, pero sin avisar. Incluso cuando yo tenía reuniones importantes en casa por teletrabajo, ella entraba con sus bolsas como si nada, encendía la televisión y me interrumpía con cualquier tontería. Empecé a sentirme una intrusa en mi propio hogar. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché que Fabián hablaba por teléfono en el patio. Su tono era bajo, casi como un susurro. Decía cosas como ya se va a dar cuenta y tenemos que hacerlo bien para que no sospeche. No decía nombres, pero cuando me acerqué, cortó la llamada de inmediato. Me dijo que era del trabajo. Pero nunca hablaba así con sus colegas. Luego, una noche que él se quedó dormido profundamente, tuve la oportunidad de ver su celular. No suelo invadir la privacidad de nadie, pero algo me impulsó. Revisé sus chats y ahí encontré una conversación borrada. No había nada, pero el título decía Mami Corazón Rojo. No era raro que le pusiera ese nombre a su madre, pero había una sola palabra guardada en la nube que no había sido eliminada del todo. Decía, fue hermoso. Nada más. Sin contexto. Sin fecha. Sin explicación. Esa misma noche, me levanté y me senté sola en el living. Pensé en todo lo que había pasado desde que Emilia empezó a meterse en nuestra vida. Recordé cuando ella una vez entró a nuestra habitación sin tocar, y lo abrazó mientras él estaba sin camisa. Recordé cómo me corregía todo el tiempo frente a él, como si fuera la esposa de ambos. Y cómo Fabián la defendía en todo, incluso cuando yo lloraba por sentirme desplazada. Me sentí tonta. Me sentí usada. Me sentí sola. Al día siguiente, decidí hacer una prueba. Le dije a Fabián que me iría unos días a casa de mi prima, que necesitaba tiempo para mí. No era cierto, pero quería ver qué pasaba si yo no estaba. Al principio puso excusas. Que no me fuera, que podíamos hablar. Pero cuando insistí, noté que no protestó tanto como esperaba. Me ayudó a hacer la maleta incluso. Eso fue lo que más me dolió. Esa misma noche, llamé a una amiga de confianza que vive cerca de la casa y le pedí un favor enorme, que pasara por fuera un par de veces y me avisara si veía algo raro. Lo hizo. Y me llamó a las 2 noches. Me dijo que había visto entrar a Emilia con varias bolsas, y que luego apagaron todas las luces de la casa por horas. Pero no se fue. Se quedó a dormir. En nuestra cama. Empecé a temblar. No por celos. No por enojo. Era una sensación de traición tan profunda que me costaba respirar. Quise llamar a Fabián y enfrentarlo, pero no sabía ni qué decir. ¿Acusarlo de qué exactamente? ¿De compartir demasiado con su madre? ¿De tener una relación poco sana? ¿De qué lo acusas cuando no sabes si lo que ves es real o si estás perdiendo la cordura? Al tercer día regresé sin avisar. Entré con mi llave y todo estaba en silencio. Subí lentamente las escaleras, con el corazón en la garganta. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Al entrar, lo vi solo, durmiendo. Pero en su velador, había 2 tazas de té. 2. Y en el perchero, la chaqueta de Emilia. No dije nada. Me metí al baño, me lavé la cara y me miré en el espejo. No era la misma de antes. Estaba rota, cansada, pero también decidida. Ya no iba a seguir fingiendo que no pasaba nada. Esa misma noche, me senté frente a la computadora. Y abrí la carpeta que tenía guardada desde hace años. La herencia de mi abuela. El testamento. La prueba de que la casa era mía. Hasta ese momento había preferido no usarla, no sacarla, no humillarlo. Pero entendí que si seguía callando, ellos iban a seguir con su juego enfermizo. Y yo iba a desaparecer. Guardé los papeles en una carpeta. Cerré la laptop. Respiré hondo. Y tomé la decisión. Ya no iba a observar desde la sombra.
Ahora iba a mirar de frente. Aunque lo que viera me partiera el alma. Nunca imaginé que lo descubriría así, y menos con pruebas tan claras. Desperté con el corazón latiéndome en la garganta. Desde que volví a la casa con los papeles en la mochila, no había podido dormir en paz. Cada ruido, cada sombra, me ponía en alerta. Pero ese día en particular sentía que algo iba a pasar. Fabián se había levantado antes que yo, y como de costumbre, evitó hacer contacto visual. Me dijo que saldría a hacer unos trámites con su madre. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, como si yo no llevara semanas tragándome lágrimas y sospechas. Cuando salió, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de voz de mi amiga, la misma que me ayudó a vigilar la casa. Me pedía que la llamara urgente. Lo hice, con el estómago encogido. Me dijo que necesitaba mostrarme algo, que no podía explicármelo por teléfono. Nos juntamos en un café, y apenas nos sentamos sacó su celular y me mostró las fotos. No supe qué decir. Me sentí paralizada. Las imágenes eran claras. Fabián y Emilia, abrazados, muy juntos, caminando por la calle como una pareja. No parecía una madre con su hijo. En una de las fotos, él le tomaba la cara con ambas manos y la besaba en la frente de una forma íntima. No supe cómo procesarlo. Me quedé sin palabras. Ella me miró preocupada, me preguntó si estaba bien, pero yo ya no estaba ahí. Mi mente viajó a cada momento incómodo, cada mirada extraña, cada noche de insomnio y cada discusión absurda donde me hacían sentir loca. No lo estaba. Nunca lo estuve. Volví a la casa sin decir una palabra. Lo esperé en el living, en silencio, con las fotos en el teléfono abiertas. Cuando llegaron, se sorprendieron al verme ahí, tan tranquila. Emilia, con ese aire altivo, fingió una sonrisa forzada. Fabián intentó decir algo, pero lo interrumpí. Le extendí el teléfono. Lo tomó, lo vio, y su rostro se congeló. Emilia se acercó a mirar, y cuando lo hizo, soltó una carcajada nerviosa, como si todo fuera una tontería. «Ay, por favor, ¿ahora qué vas a inventar?», dijo. Fabián se quedó en silencio. No me miraba. No decía nada. Solo se quedó ahí, paralizado, como un niño atrapado haciendo algo prohibido. Les pregunté directamente. No grité. No lloré. Solo pregunté, ¿qué tipo de relación tienen ustedes dos? Nadie respondió. El silencio fue peor que cualquier palabra. Emilia cambió de expresión. Su cara se endureció. Se cruzó de brazos y me dijo con frialdad, yo fui la única que ha estado para él toda su vida. Tú solo ocupaste un lugar que no te correspondía. Fabián bajó la cabeza. No dijo una palabra. No negó nada. No intentó defenderse. Y eso fue todo. Ahí entendí que no necesitaba más explicaciones. Que ya lo sabía todo. Que la relación entre ellos no era solo de dependencia emocional. Había algo más. Algo turbio. Algo que ninguno de los dos iba a confesar, pero que ya no podían ocultar. Subí a la habitación. Tomé mi bolso. Abrí el cajón donde guardaba los documentos. Saqué el testamento original, con la firma de mi abuela. Bajé con él en la mano y lo dejé sobre la mesa. Quiero que vean esto bien, les dije. Y cuando lo terminen de leer, quiero que recojan sus cosas. Hoy mismo. Fabián lo abrió con manos temblorosas. Emilia intentó burlarse, pero su voz se fue apagando a medida que leía. Se dieron cuenta de que no había forma de negarlo. La casa era mía. Mi abuela me la dejó antes incluso de conocer a Fabián. Era mi herencia, mi derecho, mi refugio. Y ellos habían invadido todo como si fuera suyo. Como si yo fuera una extraña. Nadie dijo nada. Emilia tomó su bolso. Fabián me pidió que habláramos a solas, pero no quise. Ya no había nada que hablar. Lo que quedaba era decidir qué iba a hacer con todo eso. No solo con la casa. Con ellos. Con mi vida. Con esta historia que parecía sacada de una pesadilla. Me encerré en mi habitación. Apoyé la espalda en la puerta y comencé a llorar. No de tristeza. Era una mezcla de rabia, alivio y miedo. Miedo de que no quisieran irse. De que insistieran. De que esto no hubiera terminado aún. Pero también sentía una fuerza nueva,
como si por fin hubiera recuperado algo que me habían estado robando poco a poco, mi voz. Mi dignidad. Al día siguiente, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a hablar. Iba a contarle a todos lo que había vivido. Y si eso significaba perderlo todo, estaba dispuesta. Porque ya lo había perdido todo antes, solo que ahora me había dado cuenta. Creí que ya lo había visto todo, pero la verdad apenas empezaba. No pasó ni una hora desde que les mostré el testamento cuando empezaron los gritos. Fabián golpeó la puerta de mi habitación como un desesperado. Decía que teníamos que hablar, que estaba exagerando, que no entendía todo el contexto. Emilia, desde el pasillo, gritaba cosas como esto no se va a quedar así y no puedes echarnos como si fuéramos basura. Yo no respondí. Esperé a que se cansaran, que se fueran a dormir o a calmarse. Pero no fue así. Siguieron por horas. Cuando el reloj marcó casi las 2 de la madrugada, decidí salir. Bajé con los papeles en la mano y los encontré en el living, sentados como si estuvieran esperándome. Emilia tenía los ojos rojos, pero no por llorar. Era rabia pura. Fabián parecía una sombra de lo que había sido. Ni siquiera me miraba. Me senté al frente de ellos. Se van a ir, dije sin rodeos. No puedes echarnos, dijo Emilia con los dientes apretados. Claro que puedo, respondí, y puse el testamento sobre la mesa una vez más. Esta casa me pertenece. Legalmente. Desde hace años. Ella lo miró y se echó hacia atrás. Fabián por fin habló. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Y tú por qué nunca me preguntaste? ¿Por qué asumiste que todo era tuyo? ¿O por qué preferías creer que yo estaba aquí por conveniencia? No es eso, susurró. Solo pensé que lo compartíamos. Emilia soltó una carcajada seca. No te hagas el inocente ahora, Fabián. Ella ya lo sabe todo. ¿Todo qué? Pregunté, con un escalofrío bajándome por la espalda. Ambos se miraron. Un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. ¿Qué más tengo que saber? Insistí. Fabián apretó las manos. Las tenía sudadas. Temblorosas. No fue planeado, dijo, y bajó la cabeza. Todo esto se nos fue de las manos. ¿Qué se les fue de las manos? Grité. Díganmelo ya. Emilia se levantó. Su voz se quebró, pero no por tristeza. Era furia disfrazada de dignidad. La verdad es que tú nunca fuiste parte de esto. Esta casa siempre debió ser nuestra. Yo la vi crecer. Yo estuve con tu abuela cuando tú apenas eras una mocosa desagradecida. Ella me prometió esta casa. Me la prometió. ¿Qué estás diciendo? Ella te quitó lo que era mío. Pero no importaba. Porque Fabián y yo ya teníamos un plan. Íbamos a casarnos con alguien más, alguien conveniente, solo para que los papeles no estorbaran. Pero esta casa era parte de nuestro futuro. Sentí que me tragaba el suelo. ¿Ustedes qué? Dije sin aliento. ¿Planeaban esto desde antes de que yo llegara? ¿Desde que conocí a Fabián? ¿Desde antes de que me casara con él? Emilia se acercó lentamente, como una serpiente. Él no te amaba, Paula. Te necesitaba. Como parte del plan. Para que esta casa algún día fuera nuestra. Todo lo demás fue un accidente. Que te enamoraras. Que te quedaras tanto tiempo. ¿Y tú, Fabián? ¿Eso piensas también? Pregunté con la voz quebrada. Él no respondió. Solo se quedó ahí, sentado, sin moverse, con los ojos clavados en el piso. Me acerqué a él, le puse los papeles sobre las piernas. Te casaste conmigo por una casa. Te dejaste manipular por tu madre. ¿Y ahora? ¿Qué más estás dispuesto a hacer? ¿Estás con ella? ¿Tienen una relación? ¿O solo son dos enfermos que no supieron poner límites? Él levantó la mirada, y por primera vez lo vi llorar. No de arrepentimiento. Era miedo. Y eso me asustó más que todo lo anterior. No me obligues a responder eso, susurró. Ya lo hiciste. Con tu silencio. Emilia estalló. Me empujó, me gritó que era una cualquiera, una oportunista, que su hijo merecía algo mejor. Me defendí.
La empujé de vuelta. Gritamos. Fabián se interpuso, pero ya no tenía fuerza. Estaba derrotado. Como si todo se le hubiera escapado de las manos. Me alejé. Subí corriendo. Cerré con llave. Temblaba. Lloraba. Me sentía sucia. Como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Una estafa emocional. Pero había algo más. Algo que no había considerado aún. Emilia mencionó que mi abuela le prometió la casa. Y eso me hizo pensar, ¿por qué estaba tan segura? ¿Y si mi abuela nunca supo del plan? ¿O si lo supo? ¿Y si había algo más detrás de su muerte? Esa idea me golpeó como un ladrillo. Porque si eso era cierto, si había más, entonces esto no era solo una traición. Podía ser algo mucho más oscuro. Me quedé en silencio. Respirando lento. Sabía lo que tenía que hacer. Ir al fondo. Ver hasta dónde llegaba esta historia. Porque ya no era solo mía. Era de mi abuela. Y quizás, su muerte no fue tan natural como todos creímos. Yo creí que lo peor había pasado, hasta que hablé con la enfermera de mi abuela. Los días que siguieron fueron una mezcla entre pesadilla y silencio. Fabián y Emilia se encerraron en la habitación de huéspedes mientras yo permanecía en la principal. No cruzábamos palabras. A veces los escuchaba hablando bajito, como si estuvieran tramando algo. Otras veces, simplemente había un silencio tan espeso que dolía respirar. Lo único que pedí fue que se fueran. Que se largaran de la casa. Les di un plazo de una semana. No se negaron, pero tampoco se movían. Era como si esperaran algo. Como si tuvieran un as bajo la manga. Mientras tanto, yo empecé a hablar. Primero con mi prima, luego con mi mejor amiga, luego con una tía con la que tenía poca relación. Les conté lo que estaba pasando, sin adornos, sin exagerar. Quería entender si yo estaba loca o si realmente había vivido manipulada por años. Mi prima me creyó de inmediato. Me ofreció irme a su casa. Me dijo que no podía seguir compartiendo espacio con gente así. Mi amiga me abrazó y lloró conmigo. Pero la tía, ella me miró raro. Me dijo que no podía creerlo, que Fabián siempre había sido un hombre amable, servicial. Me preguntó si no estaría exagerando. Si de verdad creía que su relación con Emilia era tan enfermiza. Me sentí sola. Traicionada incluso por quienes pensé que me entenderían. Lo peor fue cuando lo conté en el trabajo. No con lujo de detalles, claro, pero una compañera me vio llorando en el baño y me insistió tanto que terminé abriéndome. A los días, me llegó un comentario de pasillo. Alguien dijo que yo andaba inventando cosas porque no quería aceptar que mi matrimonio fracasó. Otra dijo que yo estaba celosa de la relación madre e hijo y que había echado al marido por una tontería. Me dolió más de lo que pensé. Sentí que el mundo no estaba hecho para creerle a alguien como yo. Que cuando una mujer dice me siento invadida, la gente responde estás exagerando. Que cuando una mujer señala una relación tóxica, todos dicen estás celosa. Y mientras tanto, Emilia seguía ahí. Cocinando, limpiando, como si nada. Como si yo fuera la extraña, la visitante temporal. Una noche me armé de valor y bajé. Les dije con firmeza que si no se iban, los sacaría con abogados. Emilia se rió en mi cara. Fabián solo dijo, no es tan fácil. Le pregunté por qué. No respondió. Se encerraron. Al día siguiente fui al registro civil. Consulté sobre la propiedad de la casa, llevé todos los papeles, y les pedí orientación legal. Me dijeron que tenía todo en regla. Que si quería iniciar una demanda de desalojo, podía hacerlo. Pero que tomaría tiempo. Semanas. Quizás meses. Volví a casa derrotada. Al llegar, vi que el portón estaba entreabierto. Entré con el corazón latiendo fuerte. Temía lo peor. Pero lo que encontré me dejó helada. Mi caja de recuerdos, la que tenía en el altillo, estaba abierta sobre la mesa. Fotos tiradas, cartas de mi abuela, un medallón roto. Y encima de todo, una nota escrita a mano. Esta casa debería ser nuestra. Tú te metiste en el camino. No tenía firma, pero reconocí la letra. Era la de Emilia. Respiré hondo. Ya no era solo manipulación. Era una amenaza.
Tomé una foto de todo. Y fue ahí, entre las cosas revueltas, que vi una hoja vieja, doblada muchas veces. Era una receta médica, con el nombre de mi abuela. Tenía una fecha de consulta unas semanas antes de que muriera. En la parte inferior, había un número de teléfono. Supuse que era de la enfermera que la atendía. No sabía si funcionaría, pero llamé. Una mujer contestó, y le expliqué quién era. Al principio dudó, pero cuando le mencioné el nombre de mi abuela, su tono cambió. Me dijo que recordaba perfectamente esos días. Que mi abuela no quería estar sola, que tenía miedo. Que una mujer venía a visitarla constantemente, una que no era familia directa. Una señora bajita, de pelo rubio teñido, voz fuerte, pregunté. Sí, respondió. Era muy dominante. No la dejaba hablar. Incluso una vez escuché a su abuela decir que sentía que la estaban envenenando. Me quedé sin aire. ¿Cómo dice? Eso mismo. No quise meterme, pero lo dijo. Que tenía miedo de lo que le estaban dando. Que se sentía cada vez más débil. ¿Y qué hizo usted? Se lo dije al médico, pero él no encontró nada. Y luego, su abuela falleció. Pensaron que era algo natural. ¿Y usted cree que lo fue? No lo sé, señorita. Pero nunca lo olvidé. Colgué el teléfono con la piel erizada. Ahora lo sabía. Esto no era solo una historia de traición emocional. Había algo mucho más oscuro detrás. Emilia no solo me había quitado la paz. Tal vez también le había quitado la vida a la mujer que más amé. Y eso no iba a perdonarlo. Nunca. A veces, perderlo todo es la única forma de recuperar tu vida. Después de esa llamada con la enfermera, algo cambió en mí. Ya no era solo una mujer traicionada, ni una esposa decepcionada ni una nieta herida. Era alguien que había visto el rostro más oscuro de la manipulación, del control disfrazado de cariño y de los vínculos enfermos que destruyen en silencio. Y ya no tenía miedo. Decidí no enfrentarlos directamente con lo que supe. No valía la pena gastar más palabras. En vez de eso, hablé con un abogado. Le entregué todo, el testamento, las pruebas, las fotos de la amenaza, el testimonio que logré grabar de la enfermera. Le expliqué que no solo quería que se fueran, quería que quedara constancia legal de todo lo que había vivido. Me advirtió que sería lento, que la justicia no era rápida, pero me apoyó. Me sentí por fin respaldada. En la casa, el ambiente se volvió insoportable. Fabián apenas salía del cuarto, como si cada día que pasaba se desdibujara más y más. Emilia seguía con su rutina, fingiendo normalidad, pero ya no tenía ese poder sobre mí. Cada vez que la miraba, recordaba las palabras de la enfermera. Recordaba la fragilidad de mi abuela, su mirada cansada, y me preguntaba si en algún momento intentó pedirme ayuda y yo no la vi. Esa culpa me perseguía, pero en lugar de hundirme, me impulsó a actuar. Comencé a escribir todo lo que recordaba. Detalles, frases, actitudes. Abrí una carpeta, imprimí las fotos, los mensajes, armé un expediente. No para la policía todavía, sino para mí. Para tenerlo todo claro. Para no olvidar nunca lo que viví. A los pocos días, inicié formalmente la demanda de desalojo. El abogado notificó a Fabián. Cuando recibió el papel, me miró por primera vez con honestidad. Y me dijo algo que me dejó helada. Ella no me dejó elegir. No respondí. No quise saber más. Porque aunque tal vez él también fue víctima de su madre, eligió arrastrarme con ellos. Eligió el silencio. Eligió quedarse. Y yo no pienso cargar más con las decisiones que él no fue capaz de tomar. Emilia reaccionó peor. Me gritó, lloró, dijo que yo le debía esa casa, que había invertido años de su vida en ella, que era una injusticia. Me mantuve firme. No contesté. Ya no era su muñeca silenciosa. Ya no era la nuera sumisa. Era la heredera legítima. La dueña de la casa. Y la mujer que sobrevivió a su guerra psicológica. El día que finalmente se fueron fue gris. No llovía, pero el cielo estaba completamente nublado. Emilia salió sin despedirse. Fabián se detuvo en la puerta. Me dijo, espero que encuentres paz. Solo asentí. Cerré la puerta. Y lloré. No de tristeza.
Era una mezcla de alivio, de agotamiento, de una paz extraña. Como si por fin pudiera respirar sin miedo. Cambié las cerraduras ese mismo día. Puse música. Abrí las ventanas. Y me senté en el suelo del living con una taza de té. Mi abuela estaría orgullosa. No por cómo terminé con ellos, sino por haberme defendido. Por no haberme rendido. Por haber encontrado mi voz. Hoy sigo en esa casa. La estoy remodelando poco a poco. Saqué todo lo que me recordaba a ellos. Pinté las paredes. Sembré flores en el jardín. Y cada vez que entro, siento que finalmente es mi hogar. No por los muebles ni por los papeles, sino porque ahora está lleno de mí. De mi historia. De mi lucha. Aprendí que hay amores que no son amor. Que hay vínculos que matan en silencio. Y que a veces, los monstruos no están debajo de la cama, están en la cocina, haciéndote té, diciéndote que todo está bien mientras te arrancan pedazos. Si tú que me escuchas estás pasando por algo parecido, no esperes pruebas perfectas. Escucha tu cuerpo, tu intuición, tus silencios. Porque a veces, lo que no se dice grita más fuerte que 1000 palabras. Y si nadie más te cree, créete tú. Porque salir de ahí, aunque duela, siempre va a valer la pena. Siempre.